Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les traemos todos los detalles, tal como les gusta oírlos, y antes de continuar les recordamos que pueden suscribirse y compartir este vídeo para no perderse ninguna de nuestras historias. Gracias por acompañarnos una vez más. La mañana de hoy, el mundo del espectáculo amaneció con un rumor que corrió como pólvora. Las cámaras captaron a Gökberk Demirci y Özge Yaz fuera del set, no actuando, no ensayando, sino protagonizando un momento que sacudió a sus fans. La complicidad que ambos construyeron trabajando juntos y que tantos comentarios ha generado en entrevistas y detrás de cámaras se transformó en el tema del día cuando unas fotografías, tomadas lejos de focos y libretos, pusieron los ojos de todos en ellos. Según se comenta, la noche anterior Gökberk y Özge salieron con un pequeño grupo de amigos a un local en el centro de la ciudad. No era una gala, no era una alfombra roja, solo una velada tranquila, de esas que buscan cuando el trabajo aprieta y necesitan reírse sin maquillaje ni luces. El clima estaba helado, pero su cercanía hablaba por sí sola, miradas rápidas, gestos que dicen más que 1000 frases ensayadas, y un refugio mutuo que no pasaba inadvertido. Al despedirse justo antes de subir al coche compartieron un beso breve e intenso, imposible de confundir con un simple saludo. Las cámaras, siempre al acecho, hicieron el resto. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular. El tema saltó a tendencia y las preguntas aparecieron una tras otra: ¿estamos ante una nueva relación o ante algo que ya venía gestándose en silencio? Lo que nadie esperaba fue lo que se filtró después. Una fuente cercana, de esas que en la industria suelen ver lo que otros no, aseguró que, cuando notaron el revuelo en su círculo íntimo, Gökberk y Özge intentaron cortar la crítica con una frase que dejó a todos en shock: «Estamos casados, no es asunto de nadie». Esa sentencia, entre contundente y enigmática, reavivó la conversación con más fuerza. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes se dividieron de inmediato. Algunos fanáticos comenzaron a preguntarse si existía un matrimonio secreto, otros defendieron que la frase podría haber sido malinterpretada o sacada de contexto. Lo que todos recuerdan es que hasta hace muy poco, ambos habían negado de manera tajante cualquier romance más allá del compañerismo profesional. Por eso escuchar algo tan directo, tan definitivo, llamó poderosamente la atención. Özge siempre ha mostrado preferencia por mantener su vida privada lejos del ruido, mientras que Gökberk suele esquivar cualquier pregunta sobre intimidad. Ese enigma, ahora amplificado, alimentó la intriga como pocas veces. Las fotografías se propagaron con velocidad y no faltaron los comentarios que ampliaron el debate: ¿se transformó la química en amor? ¿Es solo un malentendido? ¿Se están cubriendo de la exposición? Hubo quienes juraron que no eran más que amigos muy unidos, y otros que, con tanta seguridad, dieron por hecho que llevaban tiempo saliendo en secreto. La frase «estamos casados» se volvió el centro de todo, para algunos, una metáfora, para otros, una confesión literal. Y mientras tanto, alrededor de ellos, las voces que habitualmente hablan por los artistas prefirieron el silencio. Detrás de bambalinas, cuentan que el entorno cercano decidió no pronunciarse desde que salieron a la luz las fotos. Las oficinas de representación, por lo general ágiles para responder con comunicados, eligieron no alimentar titulares que pudieran prender aún más el fuego. Ese mutismo, sumado a la declaración retumbante «estamos casados, no es asunto de nadie», abrió un nuevo capítulo en la discusión: ¿estamos ante una estrategia para blindarse o ante una realidad que se les escapó de las manos? En los programas de chismes, cada gesto se diseccionó con lupa, y cada pausa se interpretó como pista. Mientras tanto, otros detalles se sumaron a la conversación. Se dice que recientemente Gökberk adoptó un aire más protector y reservado en el set, como si cuidara un secreto del que aún no quiere hablar, y que ha evitado situaciones que antes enfrentaba con naturalidad. Özge, por su parte, redujo sus publicaciones en redes y activó filtros en los comentarios, marcando un límite claro con el mundo digital. Para muchos, esos movimientos indican un deseo firme de mantener a salvo su intimidad. Para sus fanáticos, en cambio, lo importante es que ambos están concentrados en sus carreras y que nada de esto merece convertirse en una tormenta desmedida. Los columnistas especializados no dejaron pasar la frase elegida. Insisten en que no fue casual y que encierra un mensaje doble, provoca curiosidad y, al mismo tiempo, dibuja un perímetro inviolable. Hay quien opina que «estamos casados» no intenta describir un estado civil,
sino subrayar una pertenencia emocional, una forma enfática de decir nos elegimos. Aún así, esa lectura simbólica no reduce el impacto. Por el contrario, refuerza la idea de que lo suyo es mucho más serio de lo que se creía, y que la línea entre ficción y realidad quizá se cruzó antes de lo que todos pensaban. En entrevistas anteriores, ambos habían preferido esquivar preguntas sobre su vida sentimental. El foco, decían, debía estar en los proyectos, en los personajes, en la disciplina de grabar sin descanso. Hoy, la contundencia de esa declaración abre una pregunta inevitable: ¿ya no desean ocultarlo? Entre bambalinas también se comenta que Ozge habría dicho a su círculo de confianza una frase que lo explica todo: estoy harta de que hablen de mi vida privada. Si esas palabras son ciertas, podrían ser la chispa detrás del tono desafiante que adoptaron al ser consultados por su relación. Con todo lo que ha pasado, la atención está puesta en un eventual comunicado conjunto. El rumor crece y se transforma con cada hora que pasa. A veces basta una palabra de los protagonistas para dar vuelta a la historia completa. El público recuerda esa conexión que tantas veces se insinuó: miradas cómplices en entrevistas, halagos discretos entre toma y toma, una admiración mutua que parecía ir más allá de la etiqueta gran equipo. Hasta ahora, no había pruebas que cruzaran el umbral de lo privado. Por eso unas fotos de un beso interrumpieron la calma, pasaron de la especulación a la evidencia, y esa transición sacudió a todos. Hay voces que aseguran que desde hace un tiempo comparten lo suyo solo con un círculo pequeñísimo, y que las familias ya estarían al tanto. Para esas fuentes el uso de la palabra matrimonio no habría sido un desliz, sino una señal de que lo que viven es profundo, aunque aún no tenga papeles ni anuncio formal. Nada de esto se ha confirmado, por supuesto. Sin embargo, después de la frase estamos casados, no es asunto de nadie, los rumores ganaron tracción como pocas veces. La conversación digital se volvió arena movediza. Algunos rechazan la intromisión constante, otros exigen claridad a quienes viven de la exposición. No es asunto de nadie, dicen, suena áspero para una parte del público, para otra, es la respuesta más sana y necesaria. Los seguidores de Ozge expresan su incomodidad al ver cómo su talento queda a la sombra del morbo, y los de Gökberg alzan la voz en términos similares. Hasta ahora ambos han lucido una trayectoria sin escándalos, y quizá por eso mismo la anécdota de la noche fría, el beso robado por un lente curioso y la frase categórica resultan tan sorprendentes como irresistibles. Aún así, la historia no termina allí. Corren nuevos rumores: se les habría visto salir de la misma casa en varias ocasiones recientes, tomas que nunca se publicaron por decisión editorial o presiones tácitas. Esa pieza encaja con la narrativa de una relación secreta. Y también con la idea de que si algo está en juego, prefieren protegerlo del ruido externo. En paralelo, fuentes de la industria afirman que ambos están en plenas negociaciones por nuevos proyectos y que esa es una razón clave para no ceder terreno a la curiosidad. No desean que su vida personal eclipse el trabajo que tienen por delante. Dicen que la frase de estamos casados no es asunto de nadie. Habría sido una forma de cerrar la puerta a esa vorágine, una barrera levantada para que el foco vuelva a los guiones, a los rodajes, a los personajes que conquistaron al público. Con el debate encendido y el silencio estratégico como respuesta, todo puede cambiar en un instante. Aquí estaremos atentos para contarles, con la misma cercanía de siempre, lo que ocurra cuando decidan hablar. Con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo para que esta historia llegue a más fanáticos del drama turco. Les habló Escándalos de Series Turcas y nos vemos muy pronto con más revelaciones, siempre con respeto, emoción y esa dosis de intriga que tanto nos encanta.